Pero do que imos falar agora é, dun libro que se titula Fútbol femenino, características diferenciais. Entón, temos aquí o seu autor, que é Santi Viéitez. Moi bons días. Bos días. Benvido ao Experta Valladares. Gracias. A ver, por que escribes este libro? Porque é unha realidade da que moita xente, incluso os deportistas de élite, non son conscientes. Pues este libro nació, bueno, es un proyecto de los últimos 5 años que llevo trabajando en él y nace porque cuando yo, que me dedico a entrenar y a analizar fútbol femenino, pues me di cuenta, entrenando a chicas, que, por ejemplo, el tema del ciclo menstrual, que es súper importante, pues que no tenían ni idea. Claro. Entonces nace de todo el desconocimiento que hay acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer dedicadas al deporte. Claro, porque aquí contaremos agora, xa sabedes que nos contamos todas as cousas. Cando estivo Juan del Arco, o xogador de balonmán, xa andaba por aquí o carteliño do libro, entón foi como, mira, non, imos falar con ela a semana que ven, porque colleu o papel, vamos a ver o papel, temos un papeliño, este o collimos o día do último partido do Celta na casa. Sí. Coa festa do estadio chegaron a casa os da casa. Mamá, hai un mira, sí. Toma, que seguro que isto ti se interesa. Pois sí que nos interesaba. E cando collimos o papel, Juan decía, ostras, pois é verdade. É que claro, hai que ter en conta o ciclo da muller porque influe moito na capacidade física dunha xogadora, neste caso de fútbol, pero dá igual o deporte. Son cousas das que non somos conscientes e posiblemente a metade dos adestradores tampouco. Correcto. Mira, yo la primera vez que entrené femenino tampoco lo sabía y después durante la pandemia, que empecé a trabajar para una empresa de representación como ojeador y como asesor, empecé a leer un montón de libros que había sobre estos temas, bueno, los pocos que había, y ver charlas. Y me acuerdo que vi una de Roberto Morbioni, que es un entrenador italiano de fútbol femenino, que era medio español-italiano la charla, y hablaba justamente de estos temas, pero daba pequeñas pinceladas. Y después, como comenté, cuando empecé a entrenar más seguido femenino, te dabas cuenta de que casi todo lo que aparece en este libro, la mayoría de las jugadoras, por no decir casi todas, no lo saben, a no ser las que son profesionales. Claro. Entonces de esa necesidad surgió la idea, y de esa primera entrevista que yo vi de Roberto Morbioni, de crear este proyecto, que digamos que este libro sería, para mi entender, lo que todo el mundo que se dedica al fútbol femenino, sea entrenador, directivo o asesor deportivo, debería saber. Esto sería lo mínimo que debería saber y, por desgracia, casi nadie lo sabe. Sí, claro, porque, bueno, ademais deste tema do ciclo en concreto, que é moi importante, hai no libro tratanse máis temas, porque tamén se fala pois da anatomía, a fisioloxía e as diferencias. Claro, hai un punto importante, que hai un apartado directamente, que é a diferencia entre o porteiro e a porteira, porque non é só a estatura, non é a envergadura do porteiro, sino que, claro, influen máis cousas, hai diferencias físicas. Claro, correcto, hai diferencias físicas, morfológicas, a nivel mental tamén. Claro, porque outro dos apartados do libro é eso, é a psicoloxía. De feito, entrevistas a Duna Corredoira, que é unha psicóloga, que che contou, que che sorprendeu do que falaches con ela sobre psicología deportiva? Claro, es que realmente en el caso de Duna, es, como dices tú, psicóloga, trabaja en la Universidad de Londres y aparte su expareja, se dedicaba también al fútbol femenino, era jugadora profesional en este caso. Entonces, claro, eran las dos partes, del tema profesional y lo que vivía en casa. Claro. Pues una de las cosas que te sorprendía es decir que, claro, estaba una jugadora que era profesional viviendo en Inglaterra y claro, te decía, por ejemplo, que ella no podía tener en casa patatillas o cualquier cosa así, ¿sabes? Era todo muy... era profesional y tenía que llevar la dieta a rajatabla y sobre todo la queja que ella tenía, que no entendía que la jugadora tenía, como por así decirlo, obsesión con el tema de la dieta y estar muy bien físicamente, sin un gramo de grasa. Claro que para una persona normal tú te ves delgado y dices, tú estoy bien. Claro. Pero para un deportista profesional eso influye cada gramo. Claro, sí, non, aí entran... Tamén entra, aí
o sea, súmanse dúas cousas nese sentido. O verse como deportista profesional, o máis físicamente ben, e tamén, no caso das mulleres, e tamén ten que influir a presión social das mulleres de verse sempre ben, de verse públicamente ben. De feito, estes días que está a disputar os europeos de atletismo, ostras, foi unha conversa que surdiu na casa. Coas atletas, había algunha muller nas carreiras que iban maquilladísimas, claro, salen e había, ostras, mira como van mira, que la vai en chándal, vai normal, pero esta outra, van todas en chándal, pero van moi... Entón, houve un momento no que dixeron, claro, a ver, levas todo ano, todo ano non, este ano é olímpico, hai moitas máis... Pero levas moito tempo preparándote, vais de estar vendo todo o mundo, queres verte o mellor posible. Entón, o que para nós parece unha frivolidade de a atleta de turno maquillada ou peiteada dun xeito, as unllas e demais, para elas é un xeito de verse ben. É un... A ver, son detalles, pero estou pensando en todas as xogadoras nas xogadoras da selección española. Se vemos a imaxe do equipo, hai xogadoras as que recoñecemos polos peiteados. Estou pensando, Antenea del Castillo leva sempre unha coleta con 3 trenzas. Tere Abelleira leva unha soa trenza, pero aquelo parece a das tanxugueiras. Quer dicir, todos estes aspectos físicos psicolóxicamente son moi relevantes para elas. Sí, porque cualquier deportista, aparte de ser deportista, es una marca en sí mismo. Y es también, lo que decimos, una marca publicitaria. Entonces, todo influye. Aquí también, por ejemplo, la parte que te hablamos en anatomía de la importancia de la dentadura, aparte de para prevenir lesiones, que es muy importante, tener una buena dentadura, otra de las partes que hablamos es el tema de la imagen. De que hoy en día tienen asesores de prensa, los agentes y todo el mundo, y el fútbol femenino ya no es como antes, que digamos, entre comillas, nadie lo miraba. ¿Sabes? Hoy en día es imagen, tienes contrato con esta empresa, tienes contrato con esta marca, e todo é importante, o sea, a imagen é moi importante. Vale, entón, agora vamos ao do día a día, que son os adestramentos. A ver, dicir cal é a diferencia máis importante, non sei se é doado dicir unha soa, pero que é o que diferencia ou o que debería diferenciar un adestramento dunhas, neste caso de fútbol, dun equipo femenino? Cales son as notas que serían máis diferentes respecto a un equipo masculino? Pues realmente digamos que habría 3 puntos. Primero, el físico, que es la mayor diferencia que hay entre el hombre y la mujer, es el físico. El segundo, el ciclo menstrual. Y el tercero, la psicología. Yo, lo que decía, cuando entrenaba chicas, cuando empezaba, yo creé una tabla que aparece en el libro sobre los ciclos menstruales que había, y dependiendo del ciclo menstrual, cuando le podías meter más carga, menos carga, qué tipo de ejercicios le venía mejor, si la mujer tenía más dolor, menos dolor. Entonces, claro, nosotros cuadro que era época de COVID, como dije, esto empezó en esa época. Entonces, cuando llegaba cada jugadora nos tenía que decir la temperatura que tenía, porque si pasaba de cierta temperatura no podía pasar para entrenar, y la fase del ciclo menstrual, si era 1, 2, 3 o 4. Entonces era gracioso porque nosotros lo entendíamos, pero igual estaba allí el presidente y venía una jugadora que te decía, imagínate, 35-3. Claro. Y te decían, ¿qué es eso? Pues 1, 2 y 3 son las fases. Tampoco le interesa a la gente qué fases hay. Había una persona del cuerpo técnico que se encargaba de anotarlas, entonces llegaba allí a la mesa donde estaba él en la entrada y decía temperatura y fase. Y sorprendentemente, casi todos los días, o sea, yo tenía que llevar la tabla a la impresa porque las jugadoras no se sabían las fases. Entonces, de ahí nace todo este proyecto, de todo el desconocimiento ese que hai entre as propias jugadoras. Sí, claro, quero dicir, claro, na casa comentámolo, a miña filla maior estaba adestrando este ano triatlón. Sí. E entón, claro, era un momento de... Claro, é que hai días nos que facer carreira é unha tortura, porque o meu corpo non me pide, non estou ben para facer carreira, e hai días, claro, quites o ciclo, segundo a fase, pois... Pódese, como aumenta a sensibilidade a insulina, fase na que mellor se responde ao exercicio. Esos días son os que hai que dar intensidade aos adestramentos. Entre o día 6 e 10 de cada ciclo. Claro, é que hai outros momentos nos que vais a media intensidade, realizar exercicios aeróbicos para aliviar os dolores menstruais. Claro, trátase de adaptar a realidade. É que
o seguinte, pasei a páxina é a realidade da muller futbolista, e que eso é o que hai que ter en conta, que son futbolistas profesionais, sí, pero cun corpo distinto. O sea, Te cuento 2 anécdotas. Me acuerdo una vez en pretemporada, estábamos en la playa de Samil corriendo y había una jugadora que solía tener bastantes dolores. Y claro, mirabas que no se encontraba bien y solía ser de las que no se quejaba y hacía ejercicio. Y claro, le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, que tengo dolor tal. La siguiente pregunta fue, ¿en qué fase estás? Y me dijo, en fase tal. O sea, no me acuerdo ahora exactamente cuál era. Y dije, vale, entonces paras, no entrenas más por hoy. ¿Por qué? Porque estaba en fase de que si forzaba un poco más, claro, igual se te podía romper para un mes. Claro, o risco da lesión era máis alto. Que dejes de entrenar media hora a que te lesiones un mes. Dejó de entrenar ese día, al día siguiente estaba bien para entrenar. A mí, por ejemplo, nunca se me lesionó una jugadora por esos temas. Se me lesionó típico por esguince de tobillo porque el campo estaba mal, que suelen ser las lesiones más comunes en chicas. Sí. Y me refiero a esos temas. Y otra anécdota es, otra jugadora también, que estaba en la fase que está menos coordinada, más torpe. Y claro, estaba en entrenamiento llorando porque decías que soy muy mala, porque no me sale nada. Lo mismo, le pregunté en qué fase estás, en esta. Dije, vale, en esta fase es normal que te pase eso. Y entonces se lo expliqué y dijo, es verdad que lo leí antes en la tabla. Entonces pasó de llorar a sonreír y decir, vale, pues entonces es normal. Se pasará, y pasaste lo que hablábamos del tema psicológico, de una jugadora que te estaba llorando porque no le salían las cosas, a decir, claro, vale, que es algo normal, y al día siguiente volvió a entrenar y al día siguiente estaba bien. Mira, eso... ostras, eso as mulleres vámoslo aprendendo cos anos. Sí. A asumir que con o noso ciclo menstrual hai 15 días, non sei, 15 días, quer decir, hai uns días do mes nos que te miras ao espello, te ves horrible, eres incapaz de facer nada, porque non, despois eres a mellor do mundo. Entón, eso o resto dos mortais o aprendemos co tempo. De feito, eso, claro, eu teño tres nenas, dúas adolescentes xa. Era conversa na casa dicindo, ostras, eu con 40 largos, xa son consciente diso, e se teño un mal día, digo, céntrate, Anabel, as hormonas xa se moverán e cambiará o día. Uf, miñas pobres adolescentes, como están a pasar. Pero bueno, eso, claro, nos deportes profesionais... Claro, por ejemplo, tense que notar moito, inflúe, claro, é que a ver, estou pensando, parecen chorradas, e posiblemente durante moito tempo se considerasen chorradas, pero é que é algo tan sinxelo como ser consciente de que pois se está forzando porque non está ben, o risco de lesión é maior, se non está ben psicolóxicamente, non por nada, sino porque as hormonas influen tamén. Pois tampouco nin vai adestrar ben, nin vai chegar o partido en boas condicións. Correcto, al final es lo que estamos hablando, que lo que pone en el libro también es que cada mujer es distinta. Sí. Hay mujeres que le viene la menstruación y en 2-3 días están bien, y hay otras que se echan una semana, o sea, muy mal. Entonces, al final, todo esto es lo que decimos, influye mucho también cuando estás en un equipo, bueno, tú lo sabrás bien, o en ese equipo o en trabajo, normalmente la menstruación se le suele regular a todas igual. Y después también hay el tema de si tienes una competición importante en X fecha, tienes una final o así, como el tema de los anticonceptivos, también puedes retrasar el ciclo. Sí, puedes regularlo para que no te coincida. Que no es lo ideal, pero, sí, bueno, pero a nivel profesional se hace. Claro. Bueno, entón, este libro, Fútbol Femenino, características diferenciais, onde o podemos atopar? Porque hai unha serie de librerías, ademais de que está en Amazon, ao alcance de todos. Por Vigo Adiante podemos atoparlo en bastantes sitios, ¿no? Sí, bueno, primeramente se puede encontrar en Madrid también, en la librería deportiva Esteban Sanz, que está al lado de la Puerta del Sol, y ahora también está la Feria del Libro. Y después en Vigo, digamos que está repartido por la ciudad, en una librería de cada, para que sea accesible para todo el mundo. Pues en el centro de Vigo, al lado de la calle Príncipe, lo tenemos en Librouro. Sí. Después, en el Calvario, lo tenemos en la librería Cartabón. En Plaza América lo tenemos en la librería Nobel, enfrente del Santa Irene. Después también lo tenemos en la librería Mendiño. En Navia lo tenemos en la librería Miol. En Abouza, al lado del campo de fútbol enfrente, lo tenemos en el kiosco Abouza.
en la avenida de Balaídos lo tenemos en el Bazar Balaídos. A ver, aquí direi eu, non é que estean nos, o sea, están os chinos, pero é que os chinos de Balaídos teñen de todo, porque a librería que era o local de al lado pechou cando se xubilaron as dúas mulleres que atendían aquela librería, que eran amigas nosas. E o noso chino é un, digo noso, Li. a ver, Li, casi da casa, vivo al lado, leva ali toda a vida. É unha tenda moi é un chino moi peculiar. Claro, Li lo tiene porque es mío. Que Sí, si es otra persona no lo tiene. Por eso digo, é unha tenda moi peculiar, é un chino moi peculiar, que os saibades. Ali hai de todo, como en todos os chinos, pero hai moitísimas cousas. Bueno, teñen todas as cousas do Celta con licencia, dende o principio, porque el dicía, eu non quero problemas. Da igual, aínda que non se xa barato, se alguén o quere o merca. E o libro tamén está ali. Tamén é verdade que eso, non a librería que era que estaba ao lado está pechada. Además, está en el escaparate incluso. Sí. Si vais a buscarlo allí tenéis que pedírselo porque lo tienen en el escaparate. Sí, eu estive vendo onte. Sí, onte, por la mañana. Onte pasei por ali pero bueno, pois nada, aquí hai bueno, nas entrevistas persoais estou pensando, teñen a rutina de adestramento, o día do partido, como viven os partidos. Viven o partido. Claro, esa parte es la parte de las árbitras, porque hay entrevista a cuatro árbitras de Liga Iberdrola, incluidas a Zulema González, que también arbitra en la Champions y en el Mundial. Sí. Y claro, no suelen dar entrevistas y en el caso de Zulema o de Elena nos cuentan toda su rutina, que es algo desconocido y que para mí son las mejores entrevistas sin duda por ese tema, porque no son conocidas y cómo trabajan y su rutina. Claro, porque os árbitros tamén adestran, tamén se teñen que preparar físicamente e psicolóxicamente. Claro. Porque é máis elas, estou pensando, un mal partido dunha xogadora de fútbol son 11 no campo. Fixeches un mal partido ou non o fixeches, ti sintes que fixeches un mal partido, pero hai máis xente ao teu carón. Unha árbitra son 4. La árbitra la lían una jugada y... Claro, ostras, non pensara eu neste punto de... Es que en el caso de las árbitras, te cuento un poquito, o sea, son deportistas profesionales igual. Claro. Ellas te pongo el ejemplo de Zulema y de Elena que lo explican en el libro, ellas entrenan todos los días. Sí. Ellas, aparte del entrenamiento físico que tienen todos los días por la mañana, tienen también entrenamiento de vídeo, entrenamiento táctico, se tienen que analizar. Yo he trabajado para árbitras de Liga F de Primera División realizando informes de los equipos para ellas, porque ellas quieren saber cómo juegan los dos equipos para saber ya no solamente en qué parte del campo se tienen que posicionar, claro. Sino saber, pues este equipo juega de esta manera, este equipo juega de otra forma, este jugador se suele tirar más, suele tirar menos, ¿sabes? Para saber, dependiendo del estilo de juego de cada equipo, cómo colocarse. Claro. Sí, non, é que eso, ostras, eso dos árbitros ten outra entrevista. Solo falar de árbitros que non falan nunca, pero mira, xa temos con quen. Xa hai alguén que estivo dende dentro, porque claro, o dos árbitros tamén é, ostras, é outra historia, porque adestran de un xeito pois profesional, pero ademais teñen que aprender a afrontar esas situacións de estrés tan potente que vive calquera árbitro de calquera deporte. Es que los árbitros tienen entrenamiento físico, entrenamiento psicológico, o sea, entrenamiento de vídeo. Sí. ¿Sabes? Tienen el entrenamiento igual que una jugadora profesional. Pues nada, fútbol femenino, características diferenciais. Hai buscadeo que casi todas hai moitas librerías nas que o podes atopar por Vigo adiante, sempre hai algunha na que pode estar, e se non está en Amazon. A verdade é que é moi interesante. El día 29 de junio, a las 12 de la mañana, en la librería Miol de Navia, tenemos la presentación del libro. Pois mira, quedan 15 días, non? Sí. Pois nada, estaremos pendientes da presentación. Moitísimas gracias por vir ata aquí e por falarnos destas diferencias que van máis alá da técnica no terreo de xogo, sino de todo o traballo que hai detrás cando estamos a falar bueno, neste caso o fútbol femenino, pero de calquera deporte de alto nivel, porque os ciclos e todo isto influen tamén en balonmano, baloncesto, Correcto, este libro, como lo pone digamos el propio eslogan, está orientado hacia el fútbol femenino, pero sirve para cualquier mujer deportista.
Yo, aparte de ser entrenador nacional de fútbol y especializado en este caso en fútbol femenino, también he estudiado acondicionamiento físico en la Universidad de Alfonso X Sabio de Madrid. Entonces, claro, es algo que están mezcladas las dos cosas, tema fútbol con acondicionamiento físico. Claro. Y sacando eso, el primer tema, que es la historia y la evolución del fútbol femenino, y el último, que son recomendaciones personales orientadas sobre todo a fútbol, los otros temas sirven para todos los deportes. Claro, pódense aplicar ao resto de deportistas de alto nivel e non de alto nivel, porque é preciso, ás veces non somos conscientes, pero hai moitas cousas que influen, aínda que ese sea un adestramento non profesional. Correcto, y como puedes ver aquí los colaboradores, hay más de 26 entrevistas, y la idea es dar el punto de vista desde la niña que paga por jugar al fútbol y empieza, hasta las que son profesionales y se dedican al fútbol femenino. Como podemos ver en las entrevistas, tenemos entrevistas a jugadoras, a entrenadores, en este caso a Duna, la psicóloga, a árbitras, asesores deportivos, a Roberto Ricobaldi, que es el scouter del Atlético de Madrid femenino, el primer equipo, a periodistas también. Y, por ejemplo, entre las jugadoras tenemos a Carol González, que en el 2019 fue la mejor jugadora del mundo de fútbol playa. O Andrea Mirón, que ellas dos juntas fueron campeonas de España, o sea, de Europa y del mundo con la selección española de fútbol playa. Tenemos a jugadoras también que pagaban por jugar, digámoslo así, que empezaban. Tenemos, por ejemplo, entrenadores a Manu Sánchez, que fue el entrenador que empezó con el Depor Abanca desde abajo de todo y lo llevó a Primera División. A Rubén Gallego, que entrenó en el Guangzhou Evergrande en China, o en la selección de África. A Pablo Santís, que entrenó en el Watford en Inglaterra, por ejemplo. Pere Baruela, que aparte de ser escritor, también es entrenador. María Morales Martín, que era la probadora física del Tacón, lo que es ahora el Real Madrid femenino. Por ejemplo, Tamara Blasco, Suso Medina, que son de Canarias, son entrenadores. Como decimos, de árbitras tenemos a Zulema, a Elena, a Lorena y a Yagarche, que están en primera. Después también tenemos a Diego Puime, que es un árbitro de fútbol base. Lo que decíamos, queríamos ver todos los puntos de vista desde todas las facetas. Pues tenemos, como decimos, asesores deportivos, periodistas. Lo que digo, yo en estos últimos 5 años, para crear este libro, he trabajado en fútbol femenino tanto de primer entrenador como de segundo, de analista, de hojador y de asesor deportivo. Bueno, pois con toda esta información, a verdade é que o libro é moi interesante. Eso, o día 29 na librería Miol pola mañá, ás 12, non? Presentación para quen vos se queira chegar ata ali, coñecer un pouquiño máis a Santi todo este traballo. Moitísimas gracias por vir ata aquí e por falarnos do libro. Gracias a ti.